Hola, hola, muy buenos días. Tengan todas ustedes. ¿Cómo se encuentran? Yo espero que se encuentren muy bien. Vamos a empezar. Hoy vamos a ver dos parábolas en una clase. Y es la parábola de la semilla de mostaza y la de la levadura. Estas las encontramos en Mateo 13, del 31 al 33. Y aunque para serles sinceras, la de la semilla de mostaza también la encontramos en Marcos, por si gustan anotar, Marcos 4 del 30 al 32 y Lucas 13 del 18 al 19. En esos dos evangelios más se encuentran esta parábola de la semilla de mostaza. Y también la parábola de la levadura la encuentran, aparte de de Mateo, en Lucas 13 del 20 al 21. Como podemos observar, son parábolas muy, muy pequeñitas pero con una gran enseñanza. Pues vamos a iniciar. Como esta es la parábola, vamos a ir hablando de ambas, pero primero voy a empezar con la semilla de mostaza. Yo la verdad, hasta que empecé en mi caminar en el Señor, conocí la semilla de la mostaza. Yo nunca la había visto. Y si ustedes la conocen, es una semilla chiquitita como una ajonjolí, hasta más chiquita que la ajonjolí. Y pues me di a la tarea de buscar algo relacionado con la mostaza. Recordemos que el Señor Jesús hablaba mensajes ocultos de verdades grandes, algunas de la vida cotidiana, y aquí Él está haciendo un comparativo de cómo que el reino de Dios es semejante a una semilla de mostaza. Y la verdad también investigué y la semilla de mostaza no es la semilla más pequeña de otras plantas. También vi que la de la orquídea es más pequeña. Y ahorita no recuerdo de otra, pero hay otras semillas contadas muy pequeñitas. Pero el Señor aquí se refirió a esta semilla, pues porque en la Palestina, ¿para qué les hablaban de la orquídea si no existe, no era una planta nativa de ahí? Entonces el Señor les habló de una planta nativa del lugar. Entonces vamos a ver. Al parecer, la planta que corresponde a la descripción de esta parábola es la Sinaplis nigra o mostaza negra, que es muy, muy común en toda la Palestina. Sus semillas son extremadamente pequeñas y crece hasta llegar a ser un arbusto de más de 3 metros de altura. Su tallo central llega a tener el grosor de del brazo de un hombre, o sea, no es así un tronco grueso. Sus ramas son duras y resistentes, de manera que aves pequeñas pueden venir a refugiarse en esta planta y hacer nidos. En la Biblia menciona que es un arbusto, que es como un matorral muy, muy grandote. Pueden buscarlo en internet. Y no es como un árbol que nosotros vemos aquí con su tronco, sino que empieza y sí tiene un tronco central, pero se extiende tanto, pero crece y también queda abajo, casi al ras del piso algunos, ¿sí? Da una flor pequeña de color amarillo. Sus semillas son, como ya dijimos, una de las más pequeñas. Estas
se reproducen con rapidez y es como ya les decía, su apariencia es como una maleza que se extiende sin control hacia todas partes, como un arbusto grandote. ¿Sí? En la actualidad se ha naturalizado en buena parte del mundo y puede crecer de forma silvestre en prados, en terrenos baldíos, a las orillas de los caminos o en cualquier terreno soleado y ligeramente seco. Es una planta picante que tiene muchos usos culinarios y medicinales. Su aceite es de alta calidad y útil en el área médica y farmacológica, porque este aceite tiene la peculiaridad de que no se hace rancio. ¿Vale? Hemos visto en días anteriores varias parábolas que hablan del reino de los cielos. Primero vimos la parábola del sembrador, ¿se recuerdan? Que nos habló, entre muchas cosas más, de 4 tipos de tierra. Posteriormente, vimos la parábola del trigo y la cizaña, que nos habló de 2 tipos de personas, también se han de recordar. ¿Sí? ¿Cuáles tipos de personas? Pues los hijos de Dios y los hijos del maligno, ¿sí? Los nacidos de nuevo y los no nacidos. Y también vimos la parábola del trigo y la cizaña, como ya dije, que vimos estos 2 tipos de personas. Y en tercer lugar vimos la parábola donde el Señor nos habla de una semilla, bueno, no vimos, vamos a ver ahorita, de una semilla que se hace un gran árbol o una gran hortaliza. Como podemos ver, el Señor toma ejemplos sobre la vida cotidiana de aquella región y de su agricultura. Él les habla de algo que ellos podían entender porque físicamente tenían esas plantas presentes en toda la región. Por otro lado, algunos teólogos llaman a esta parábola, y yo pienso que serían las 2 también, la de la levadura, las pequeñas grandes parábolas. Por lo breve que son 2 versículos nada más. Y estas ambas se refieren solamente a una pequeñez que puede llegar a crecer mucho. Nos habla de un solo protagonista. Inician diciendo: el reino de los cielos es semejante a la aparente pequeñez del reino de Dios y su gran futuro glorioso y majestuoso son. Acto seguido, narra otra parábola en el verso 33, que es la de la levadura. O sea, terminando esta, el siguiente versículo empieza la otra. Y también dice que el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado o fermentado. Posteriormente, en esa misma, sigue el verso 34 y dice: todo esto habló Jesús por parábolas a la gente
y sin parábolas no les hablaba. ¿Sí? Pues les voy a leer esta parte de donde están ambas parábolas, ¿sí? Nos vamos por favor a Mateo 13, versículos 31. Como hemos visto anteriormente, el Señor sigue hablando con la multitud. La gente está ahí maravillada. Había gente que creía en Él, gente que no creía en Él, pero iban por su milagro para que les diera de comer. Otros que tenían envidia, como los religiosos de aquella época. Entonces el Señor sigue hablando ahí en esa área donde Él se encuentra y se baja del montecito y para tener mejor acústica Él se sube a una barca y desde la barca ya saben que el aire se encarga de llevar el sonido. De ahí Él empieza a hablarle a la multitud que se encuentra ahí. Entonces en verso 31 dice, otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, la cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves de los cielos y hacen nido en sus ramas. Verso 33, ahí ya continúa la siguiente parábola y dice, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Verso 34. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Ok, pues continuamos con nuestro estudio. El Señor aquí nos va a hablar claramente. Créanme que esta parábola, como todas las anteriores y como toda la palabra de Dios, cuando fui desarrollando este tema y se mete uno a indagar, a ver, Dios me habló tan claro de la importancia que es cómo va creciendo el Evangelio. Empieza por algo oculto y se extiende, y aunque muchas veces no nos damos cuenta qué tanto se ha extendido el reino de Dios, nos damos cuenta que sí se ha extendido, ¿sí? Entonces vamos a iniciar estas parábolas viendo 4 puntos que tienen en común ambas parábolas, porque tratan de lo mismo. Si gustan anotar. Número 1, un inicio pequeño. Un inicio pequeño. Punto número 2, un nacimiento escondido. Entonces me dicen si voy muy rápido, chicas. Número 3, un crecimiento silencioso. Y número 4, un final glorioso. Vamos a empezar
con el número 1, que es un inicio pequeño, tan pequeño como un grano de mostaza y tan pequeña como una porción chiquita de levadura. La verdad es que a los seres humanos nos gusta mucho, no nos gustan mucho las cosas pequeñas. No nos gustan mucho las cosas pequeñas. Nos gustan más las cosas grandes. Queremos pensar en grande, aspirar a ser alguien grande, a tener de lo mejor, ¿verdad? Con demasiada facilidad hablamos de cosas grandes. Ay, tuve una gran fiesta, fui a un gran banquete, me compré un gran vestido, me fui en un gran yate o en un gran transatlántico. Todo es grande. Nos gusta participar y ser parte de ello, por lo general a todas. También nos gusta ser contados entre los grandes, o al menos estar cerca de ellos. Y decimos, no, yo soy amigo de, o soy amiga de, o me relaciono muy cercano. A lo mejor no somos tan amigos, pero hasta va a mi casa a comer, sí, claro que la conozco. Hacemos caminatas ahí donde vamos a caminar o vamos al mismo club, sí, claro que la conozco, lo conozco, a un personaje famoso. También queremos muchas veces estar cerca de gente rica, aunque ni te pelen, ¿verdad? Pero son famosos, son poderosos, según el mundo. Pues estas parábolas nos hacen poner los ojos en algo que es pequeño, casi invisible y silencioso. Un granito de mostaza y un poquito de levadura. ¿Por qué Dios prefiere, o más bien porque Dios prefiere obrar con lo pequeño para hacer grandes cosas? ¿Para qué? Para que el poder y su majestad brillen. Por ejemplo, el pueblo de Israel escoge como rey a un hombre llamado Saúl. ¿Por qué lo escogieron? Una, pues porque los pueblos de alrededor tenían sus reyes. Ah, no, pues ellos querían tener su propio rey. Pero nosotros como humanos podemos decir, ¿y por qué a él? Ah, pues es que ese hombre era muy alto. Dice la palabra que era muy guapo y era muy fuerte. Era un hombre que llamaba la atención. ¿Pero qué creen que dijo Dios? Este no me gusta, este no me obedece, a este no lo quiero de rey. Yo quiero a este. ¿Y a quién creen que escogió? Dijo, yo quiero a aquel hijo de Isaí, y envió al profeta Samuel y lo buscó y lo encontró entre los hijos de Isaí, al más pequeño de ellos, a David, a un niño de unos 12, 14 años de edad aproximadamente, que pastoreaba las ovejas de su padre. Y ese pequeño, acuérdense que estamos hablando de lo pequeño, sería el mismo que días o meses después, así de pequeño, daría muerte al gigante Goliat, y más adelante sería
rey de Israel. Como vemos, el Señor inicia su reino con un principio aparentemente débil, con el claro propósito de que su poder sea aún más evidente y, por supuesto, inesperado. Y es que si empezamos con algo grande, podríamos pensar, y esto crece, podríamos pensar que los méritos son nuestros. Pero como empezamos con algo, pero cuando empezamos con algo pequeño, débil, insignificante, el resultado es glorioso. Entonces, tenemos que dar, por supuesto, los méritos a Dios, como lo hizo con nosotros. Si tú crees que Dios te escogió porque eras como el rey Samuel, te equivocas, mi chula. No nos escogió por bonitas, por guapas, por inteligentes. Nos escogió porque Él sabía que lo necesitábamos, ¿sí? Esa es la pura realidad. Entonces recordemos, por ejemplo, a Noé. Noé sí, aquel hombre que nadie le creía que iba a llover, pues puesto que nunca había llovido en la tierra. La gente nos imaginamos que cuando lo vieron haciendo un barco tan grande, pues todos se preguntaban y como, ¿para qué está haciendo esto? Y no le creían y seguramente se burlaban de él. Pero conocemos en la Biblia su historia y cómo Noé, con la ayuda y guía de nuestro gran Dios, construyó el arca. En la descripción en Génesis 6 no veo yo que dice que los hijos le ayudaron. Posiblemente los hijos le ayudaron, pero la cuestión es que él, pequeño e insignificante para los demás del pueblo que no le creían, Dios lo usó para construir el arca y preservar la vida animal y la vida humana, porque se venía el gran diluvio. Otro ejemplo que vemos es a Elías, el profeta Elías, que estaba ahí en el Monte Carmel, y que él se enfrentó a 850 profetas y sacerdotes que adoraban dioses ajenos y dio muerte a 400, él solo, a 450 sacerdotes que adoraban al dios Baal. ¿Y qué decir de Sansón, se acuerdan? O de Sonsón, que el hombre que era nazareo, que había sido llamado desde el vientre de su madre a ser siervo de Dios y pues desobedeció por andar mirando donde no tenía que mirar ni andar donde no tenía que andar. Pero al final él mató a 1000 filisteos sin ver, porque ya le habían sacado los ojos, y esto lo hizo instantes antes de morir. Dios lo usó para sus propósitos, aunque seguramente el propósito de Dios era totalmente distinto. Pero aún así que desobedeció a Dios, Dios lo levantó y lo usó, uno solo, para matar a 1000 filisteos. De algo pequeño hace cosas Dios muy grandes. Otro ejemplo donde vemos solamente a 3 que ven la gloria de Dios es en la transfiguración. Solo lo vieron 3. Otro ejemplo es Moisés, como él solo, claro, con la ayuda de Dios, venció los escuadrones del ejército de Egipto
con una vara. Otro ejemplo es Gedeón, que tuvo que menguar en 3 ocasiones su ejército hasta quedarse con 300 de sus hombres, derrotando así a los madianitas y a los filisteos, para que los otros pueblos y ellos mismos vieran que no habían ganado por el gran número de su ejército, porque eran bien poquititos contra miles de madianitas y filisteos, sino para que Dios mismo fuese exaltado y se dieran cuenta que la batalla la habían ganado porque Dios estaba con ellos. Y eso debemos darnos cuenta nosotros también, que toda batalla que hemos salido avantes es porque el Señor nos ha ayudado y, como Él lo prometió, está todos los días con nosotros. Y ¿qué les parece como último ejemplo? La última cena. El Señor se sentó a la mesa únicamente con 12, aunque uno al ratito ya no estaba con ellos, pero como el Señor inició su gran obra de evangelismo a partir de 11 personas y finalmente fue creciendo, ¿verdad? El 12º vino a ser realmente Pablo. Dios, como acabo de decir, siempre prefiere trabajar con pocos, pero a esos pocos Dios los escoge débiles, inexpertos, incapaces como tú y como yo, para hacer cosas grandes, para que el mérito, como ya lo he dicho, sea para Él y no nuestro. ¿Y qué decir que Dios hizo un pequeño habitando, que Dios se hizo pequeño habitando entre los hebreos, dentro del seno de una familia sencilla, hijo de un carpintero? Nació cuando sus padres se encontraban fuera de casa y, como sabemos, no había lugar en un mesón para él no nació y estuvo en una cuna, nació entre animales, en un lugar maloliente, y su madre lo recostó sobre un pesebre de paja. Un inicio pequeño, como el grano de mostaza, así se presentó nuestro Señor Jesucristo como humano, como hombre a la tierra. El apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 1, 25 al 29 lo siguiente. Si gustan ir a su Biblia, repito, 1 Corintios 1, 25 al 29 nos dice lo siguiente. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Nosotros a veces pensamos que Dios ahora sí ya se equivocó. Ay, pues ¿cómo va a usar esa persona que no tiene brazos, que no tiene piernas, que no ha ido a grandes universidades? Ay, a mi amiga, a mi comadre, a mi vecina. ¿O qué tal cuando tú te sientes tan pequeñita y Dios te da una comisión y no te la puedes creer? Dices, ¿a mí? ¿Pero yo quién soy? ¿Cómo a mí?
Ahí es donde dice aquí que lo insensato para que creemos de Dios es más sabio que los hombres y que lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Cuando tú te encuentras débil, Dios está bien fortalecido en ti. Búscalo en esos momentos. Dice verso 26, pues miren hermanos nuestra vocación, mírense cada quien, que no somos muchos sabios según la carne. O sea, a ver, revisémonos entre nosotros. ¿Quién es así como que superdotado? Ni muchos son poderosos, ni muchos nobles, o sea, de la nobleza, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Qué tal? Dios sí que sabe lo que está haciendo con nosotros y con otras personas, ¿verdad? El Señor quiere que nos examinemos hoy, 15 de septiembre del 2021, y veamos lo pequeños que somos ante su presencia. Pero ¿cómo somos? Pues llenos de pecados, llenos de debilidades y defectos, con un ego tan grande que nos estorba para todo y que muchas veces nos negamos a reconocer a Dios. Eso es lo que tenemos que ver. No el color de tu pelo, las arrugas, tus ojitos, tu vestido. Eso se ve y tú sabes que está ahí. Pero aquello que nadie ve, pero que tú sabes que ahí está, es con lo que Dios quiere trabajar. ¿Sí? Así que busquemos eso dentro de nosotros y pongámoslo ante el trono de la gracia. Otro pasaje que nos recuerda de esta debilidad de los que siguen al Señor Jesús, lo vemos en el libro de los Hechos, por si gustan anotar o buscar, Hechos 4:13, y dice así: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. La gente que los empieza a ver y a oír cómo empieza a predicar Pedro y Juan con gran denuedo, con gran sabiduría, haciendo prodigios y señales, milagros portentosos. En su primer predicación de Pedro fueron ganados 3,000, etcétera, etcétera. La gente se maravillaba y algo que sí les reconocían, pues que no tenían estudios, que eran gente vulgar y sin letras, que no eran de gran renombre ni de abolengo, pero les reconocían una cosa, lo más importante, que habían estado con Jesús. La influencia de su maestro había quedado impregnado en ellos. Y eso es algo para ti y para mí el día de hoy. Que se note que pasas tiempo con Dios. Como ya vimos, Pedro y Juan no habían ido a ninguna universidad,
ni se prepararon en un seminario teológico, pero hablaban como nadie. Eso es lo que debemos anhelar, ser como el maestro. Con estas parábolas, Jesús nos enseña cómo desde la pequeñez puede hacer algo muy grande. Y así sucede con la levadura. Aunque tengamos cuidado, ya que la levadura en otras ilustraciones o en otros pasajes de la Biblia habla de ella en sentido negativo. Habla de la levadura como un símbolo del pecado, como cuando el Señor Jesús habló de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Aquí en esta parábola el Señor está hablando de la extensión del reino de los cielos. También se refiere al poder del Evangelio al extenderse, impregnándolo todo. Si tú alguna ocasión has cocinado un pan, hay lugares que se vende la levadura, pero para la gente citadina la levadura podría ser ese polvito que se llama royal. Cuando tú lo colocas, pero la levadura es como que más visible, la pones y dejas la bolita, les mandé por ahí la parábola, y al paso de las horas vemos cómo esa bolita de masa va creciendo, 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 y a veces hasta se nos desborda del recipiente donde lo hemos colocado. A eso se refiere cómo empieza el Evangelio con un poquito y empieza a crecer, a crecer, a crecer, impregnándolo todo. Una aparente pequeñez, como cual en el Evangelio. Lee este libro. ¿Solo un libro? Sí. Entiende lo que dicen esas palabras. ¿Solo unas palabras? Sí. Solo en tu vida y en la mía hubo una conversación, tal vez ocasional, con alguien. Solo un himno que cantó alguien y te gustó, tú lo cantaste. Yo anoche, de verdad, si desperté 20 veces, despertaba en mi mente con la canción de Dame a Cristo. Y yo cantaba Dame a Cristo. Me quedaba dormida y al rato otra vez. Fueron muchas veces que yo despertaba, mi espíritu estaba anhelando al Señor con ese himno. Así empezamos, como cuando un amigo o una amiga se cruzó en tu camino y te habló de Jesús. Qué poca cosa, ¿no? Para muchos. Y qué gran cosa ha hecho en tu corazón y en el mío. ¿Cómo puede transformar vidas? Familias, pueblos, naciones. Él es el único que puede transformar todo lo que se le pone en su paso. También estas parábolas nos hablan, como ya hemos dicho, de la aparente pequeñez de la iglesia, que inició con 12. Todos sin estudios, no tenían dinero, pero tenían un gran mensaje que compartir. Eran humildes, pescadores, algunos desconocidos, pero con un maestro que iba a llegar a ser sumamente conocido y famoso.
solo 3 años con el Señor. Y este maestro que tuvieron vino a cambiar la historia de la humanidad. También estas parábolas o esta parábola nos habla de la aparente pequeñez del rey, o sea, de Jesús, que nació en Belén, en un establo, como ya lo dijimos, y no en un mesón. Vivió entre campesinos y gente sencilla, en un pueblo oprimido por los romanos. No tuvo riquezas, no tuvo grandes estudios, no tuvo majestad. Sentenciado a muerte como un delincuente, siendo inocente. Llevó una corona, pero no de oro, sino de espinas. ¿Dónde está aquí la gloria? ¿Dónde había quedado ahí su majestad? Su aparente pérdida de todo. ¿Dónde estaba en eso para la gente común y corriente lo impresionante para poder seguirlo? Nadie veía la realidad espiritual tan grande que ahora tú y yo podemos ver. Fíjate muy bien. Si el día de hoy conoces a una persona, te pones a platicar y entre que wiri, bla, bla, de repente tú mencionas, es que yo soy cristiana, y lo dices bien feliz con la cara en alto. Y ese alguien, por ejemplo, te pregunta, de momento te dice, oye, ¿y de qué religión eres? Y tú ya le contestaste, pues soy cristiana. Y te pregunta esa persona, ¿y cuál es su líder fundador? Y nosotros empezamos, por supuesto, a hablar de Jesús. Recordemos que hay personas que se cruzan en nuestra vida que no son mexicanas, que nunca conocieron tampoco religión católica y que abrazan otras religiones, y total que el nombre de Jesús para ellos no les dice nada. Pero nosotros empezamos a hablar de Jesús. ¿Y qué tal que te pregunten, ¿y cuál es su linaje de ese Jesús? Tú le responderías, hijo de carpintero. Y el otro se quedaría y dice, caray, ¿y qué títulos académicos tuvo? ¿A qué universidad fue o en qué seminario estuvo tu líder fundador? ¿Y tú qué le respondes? A ninguno. Y el otro te vuelve a decir, bueno, seguramente fue un gran congresista de talla internacional. Y tú le respondes, no. Nunca salió de su país. Aunque bueno, sí ya recuerdo de niño, sus padres lo llevaron a Egipto porque lo querían matar. ¿Y cuántos libros escribió? Ninguno. De hecho, fueron otros los que escribieron todo lo que él dijo. Bueno, pero fue reconocido por las autoridades. ¿Se sentó en la mesa de reyes y grandes políticos? No. Se querían deshacer de él. Y ya la cosa se pone más tensa y te vuelve a hacer otra pregunta y te dice,
Bueno, pero cuando inició para fundar esa iglesia a la que tú perteneces, seguramente inició con un gran número de personas y tú le contestas, no, solo eran 12. Y por cierto, cuando lo mataron no estaban con él. Bueno, solo 2 al pie de la cruz. Y una era su madre y el otro un jovencito. Ah, caray. Bueno, y los seguidores y sus seguidores de ahí del pueblo lo defendieron. No, tampoco. Ellos dijeron a una sola voz, crucifíquenlo. Un día antes o 2 días antes lo recibieron con gran pompa y gloria al entrar a Jerusalén y el día que lo sentenciaron todos gritaban, crucifíquenlo. ¿Sabes qué te diría la persona que te está haciendo esas preguntas acerca del líder de tu religión? Porque así le llaman su líder. Mira Maleo, mira Orteo, mira Sofi, mira Mari Carmen. La verdad, ese Jesús a mí no me conviene. Yo necesito a alguien más famoso, que mueva multitudes, que salga en todos los medios de comunicación, que se codee con los líderes más famosos del mundo, más poderosos, con grandes eminencias. Pero, oye, al menos su funeral fue en grande, ¿no? De tu Jesús. Y tú le respondes, no, tampoco. Casi que lo sepultaron secretamente porque alguien pidió su cuerpo para que no fuera echado allí donde sepultaban a los delincuentes. Un principio humilde, pequeño, insignificante, tan pequeño como un grano de mostaza y como un poco de levadura. Ahora vamos a ver el punto número 2, que es otra similitud que tienen ambas parábolas comparadas con el reino de los cielos. Número 2 es un nacimiento o un inicio escondido. Tan escondido como la resurrección del Señor Jesús en él. Tan escondido como ese pequeño grano de mostaza sepultado en la tierra que va echando raíces sin que tú y yo lo podamos notar, lo podamos ver. Como ya hemos dicho, el reino de los cielos nace de una forma oculta, misteriosa, sin que nadie lo pueda ver, donde nadie puede intervenir ni participar. Solamente el Señor. Recordemos que el crecimiento lo da Dios. Y es precisamente el testimonio de cada una de nosotras, nosotros, los que ya conocemos y ya somos del Señor. Un día, esa semilla del Evangelio, como ya vimos, fue plantada en nuestro corazón y empezó a brotar y nadie lo podía ver, pero allí empezó a crecer.
¿Cómo empezó a crecer? Por ejemplo, cuando empezaste a leer las escrituras, cuando empezaste a orar o escuchaste una predicación o fuiste a una clase, a un discipulado que alguien te invitó en casa de una amiga, en un restaurante, en Tabachines, ¿se acuerdan? Al empezar a congregarte, y muchas veces lo haces pues porque, bueno, pues para que no me aburra, pues voy. Ay, es que mi prima me está insiste y insiste, ándale, pues voy. Pero ahí escuchaste y empezó a crecer. O cuando, como hace rato les mencionaba, traes esa canción aquí en la mente, dices, ay, ese corito me gustó, ese himno, o esa alabanza, y te da de vueltas y vueltas. ¿Y qué tal? Porque tú escuchaste el testimonio de alguien que te impresionó grandemente. Y al empezar a hacer estos cambios en tu vida, esa semilla empieza a brotar. Puede que al principio, como dije, no hiciste mucho caso. Tal vez te pareció tan poco, tan insignificante ese mensaje o lo que te dijeron, pero empezó a crecer en lo más íntimo de tu corazón. Poco a poco, el Evangelio empezó a echar raíces, después un tallito, después salieron unas pequeñas hojitas y fue creciendo y creciendo, empezó a dar unas pequeñas flores, después empezó a dar fruto de manera natural y por cierto con un olor muy agradable, el perfume de Cristo, ¿sí? Después, poco a poco, te empiezas a sentir atraída por las cosas del Señor y el Espíritu Santo poco a poco te va convenciendo y ha ido sacando el pecado de tu vida. Ese es el nuevo nacimiento. Dejamos de ser esclavos del pecado y libres para Cristo. El Señor, por su gran amor y misericordia, nos trasladó de las tinieblas para ser ciudadanos del reino de los cielos. Hoy conocemos una nueva vida que antes no teníamos idea que existía. La obra milagrosa del Espíritu Santo en nosotros, en ti y en mí. Pero para que todo esto suceda, ¿qué necesitamos? Volver a nacer de nuevo, como se lo dijo el Señor Jesús a Nicodemo en Juan 3, ¿recuerdan ese pasaje? Y le dijo, te es necesario volver a nacer de nuevo. Y no se lo dijo a una persona que no conocía las escrituras. Claro que sí. Se lo dijo a un hombre que pertenecía a la religión judía, que leía la Torá, la conocía, que incluso era miembro del Sanedrín, del grupo donde se dirigían ellos. Era un hombre que aparentemente conocía la palabra, pero no conocía esta gran verdad. Y así puede estar gente escuchando este mensaje, o nos pasó a nosotros que pensábamos que porque teníamos una religión conocíamos a Dios. Y cuando empiezas a leer, esa semilla queda sembrada y empieza a crecer
y empiezas a conocer las verdades profundas del Señor, te das cuenta que estábamos como Nicodemo, con un Dios de lejos al que no conocíamos. Ya voy a empezar de preguntona. Pregunta, ¿has nacido de nuevo? Y no me contestes ni te contestes rápido. La pregunta es seria. ¿Has nacido realmente de nuevo? ¿Llegó el Evangelio a ti de forma pequeña y has notado cómo ésta ha ido creciendo? Porque el congregarte, el orar, el traer tu Biblia más notoria para que todos la vean, el hacer cosas que hacen los cristianos o haber sido nacido de un matrimonio cristiano o que tu tío o tu primo sea un cristiano maduro, eso no te hace ser cristiano. Tú sabes que cristiano te hace cuando naces de nuevo y estás dispuesto a vivir al estilo de Cristo, a su manera, y que puedas llegar a entender que esta vida no se trata ni de ti ni de mí, se trata de Él. Si aún no has nacido de nuevo, hoy es el día. Búscalo. Si no sabes qué hacer o cómo hacerlo, llámanos y con un gusto podemos guiarte y tomarte de la mano para presentarte al Señor. ¿Sí? Es importante que una vez que nosotros hemos nacido de nuevo, perseveramos y obedezcamos al Señor. Y digo al Señor porque mucha gente obedece más a sus pastores que al Señor, más a sus líderes que a Dios, más sirve a su ministerio que a Dios, más a otras cosas e incluso descuidan a su familia por sus ministerios. Busquemos la guía de Dios ante todo. Número 3. Si ya entraron un poquito tarde a la clase, vimos ya el número 1 y el número 2 de las similitudes que tienen estas dos parábolas. Vamos con la número 3, son 4. Un nacimiento o un crecimiento silencioso. Y miren, parecieran igual. La número 1 dice un inicio pequeño. El número 2 es un nacimiento escondido, que es el que terminamos. Ahora vamos con un crecimiento silencioso y terminaremos con un final glorioso. Ok, número 3, un nacimiento silencioso. Sabemos que lo que crece no hace ruido muchas veces, ¿verdad? Como por ejemplo, cuando crece una planta, pues tú no oíste que hiciera ruido un árbol. No te das cuenta. Otro ejemplo, cuando crece tu cachorrito, a quienes le gustan perritos. Pues vas viendo cómo va creciendo y aunque el perrito duerma contigo, tú no oyes si en la noche crece o que en el día corre y de repente le haga un ruido a sus huesitos, porque se dio un estirón. No te percatas de cómo crece ni lo oyes, pero al otro día te das cuenta que ya creció, que ya no está como ayer. O como cuando dejas de ver a un niño y de repente lo ves, o a un joven, y lo ves enorme. Y dices, caray, pero si apenas tiene un mes que dejé de verlo.
Cuando tienes nietos o hijos, o un nieto sobre todo, digo yo, que los dejas de ver 8 o 10 días y los vuelves a encontrar, dices, ¡guau! ¿Cómo ha crecido? Y los papás dicen, ¿sí lo notas? Pues sí, tú no, sí en su ropita. Pero los papás ni tú escucharon cómo crecía, ¿sí? Así sucede con la semilla del evangelio que va creciendo en las personas como la levadura. Al tiempo da fruto, más fruto y mucho fruto. Tú misma ya lo vas notando al ver los cambios de conducta en tu vida y ya aceptas que hay muchas cosas que hoy deseas cambiar. Y a medida que avanzas en el Señor, Él mismo te va capacitando y te va transformando día a día a través de la renovación de tu mente o santificación. Tu crecimiento será de acuerdo como tú quieras, pero no te detengas, porque en el Evangelio de Cristo, o sea, en las cosas de Dios, el que no avanza, retrocede. Tú no te puedes detener porque el mundo sigue caminando. El maligno sigue trabajando en volverte a regresar a su principado. No te puedes detener porque si no la corriente como al camarón te jala, como al salmón que van contra corriente del río. Si no, te pierdes. No puedes detenerte, porque tantito te detienes y das una retrocedida enorme. ¿A poco no? ¿Cuántas veces has dejado de orar? No más, digo no más en vez de decir nada más 8 días. Has dejado de orar, has dejado de alabar, te desconectaste de Dios y te das cuenta que andas de grosera, berrinchuda, malgeniosa, tratando mal a la gente, aventando las cosas, hasta el perro lo pateas y reaccionas, hasta vuelves a decir groserías, malas palabras. Y te das cuenta, dices, ¿qué me está pasando? Con tantito que te deslizaste, que te apartaste un poco del Señor, vamos para atrás y a lo mejor retrocedimos lo de una semana, un año. Tengamos mucho cuidado porque esto es real, se los digo por experiencia. El reino de los cielos se caracteriza porque crece y crece. Ha crecido en tu corazón. Ha crecido la iglesia. En todos lados crece la obra de Dios y en todo el mundo, aunque no lo veas. Pero crece día a día y claro que crece y eso es formidable. Aunque no lo veamos, tiene un crecimiento y un nacimiento silencioso. El Señor Jesús, cuando vino, pudo hacerlo con una gran pompa, como pues lo esperaba su pueblo, ¿verdad? A lo mejor algunos lo esperaban que viniera en su caballo blanco, con sus miles de millones de huestes celestiales, pero no lo hizo así. Nació en un pesebre. Y cuando hizo su entrada triunfal para ofrecerse como sacrificio por ti y por mí, no entró en un caballo, entró en un burro. No vestía ropas lujosas, suntuosas, como la de los
reyes egocéntricos. Dios, por ejemplo, podía haberte a ti y a mí transformado en un instante cuando lo recibimos, cuando empezamos a caminar con Él. Una ocasión escuché a un pastor, que en paz descanse, que dijo: estoy impresionado cómo ha cambiado esta persona en 15 días. Vino y oramos por esta persona y en ese momento sufrió un cambio impresionante. Yo de momento no entendía a qué cambio se refería. Dije, a lo mejor estaba enchamucada o endemoniada y se le salió el demonio y ya su carita se ve tranquila, bonita. Pero no entendí. Y él lo que estaba diciendo no era del todo cierto. Dijo que su conducta y su manera de pensar, a partir de que había recibido a Cristo, ahora tenía la mente de Cristo, porque ya ella hacía cosas que no tenía idea que podían hacerse. La palabra de Dios, no nos engañemos, no es así mágico, no es, sí es silenciosa, pero va llevando un crecimiento lógico. Dios es su gran sabiduría, así como le dio crecimiento paulatino a todas las cosas que tienen vida. Lo mismo está haciendo ahora con nuestra alma. Él puede transformarte en un segundo y tener la Biblia aquí en la mente y actuar tal y como Cristo. Pero prefirió tomarte y trabajar en tu corazón poco a poco, hasta hacer de ti un pequeño Cristo, para que nos maravillemos de cada pequeño paso que damos de su mano, para que nos maravillemos de su provisión, de su protección, de su cuidado, de su inmenso amor, de su gran poder, para que te enamores de Cristo. Por eso les ponía esa alabanza al principio: dame a Cristo. Y eso debe estar como un anhelo en nuestro corazón, cantarle al Padre y decirle: dame a Cristo. El Señor va trabajando contigo y conmigo poco a poco. Y hasta que pasemos ese primer examen, eres aprobado, viene el siguiente. Y después viene el siguiente, y así toda la vida vendrá la renovación de nuestra mente. Y miren, por ejemplo, Dios pudo sacar a su pueblo de Egipto, hablando de rapidez, en 3 semanas y colocarlo inmediatamente en la tierra prometida, sin tener estorbo alguno y teniéndoles ya listo, por ejemplo, el templo de Salomón, y ya todo hecho. Pero no lo hizo así. Lo fue llevando por un proceso, por un peregrinaje en el desierto que le tomó 40 años, para que su pueblo día a día viera en su mano poderosa y sus promesas, sus señales, por ejemplo, con el maná, en la peña de Oreb donde les daba agua, en el día en la nube que les cubría los rayos del sol, en la noche esa columna de fuego, etcétera, etcétera. Pudieron ver cómo les abrió el mar Rojo y también pudieron darse cuenta cómo Él
los ayudó siempre para vencer a los enemigos que tuvieron en ese tiempo. Y así podemos ver muchas cosas como hoy lo podemos ver con la iglesia. El Señor podía haber comprado un pueblo de pecadores y tenerlos ya en su gloria. La totalidad de quien iba a ser la iglesia pudo haber dicho, así como algunos que dicen que el Señor escoge de manera individual al que ha de ser suyo y no es de manera individual. Pero imagínense que lo hubiera hecho, que es la predestinación. Pues no hubiésemos tenido tiempo ni de conocernos, amigas, pero Dios no lo hizo así. No tomó al que iba a ser su pueblo escogido y llevárselo ya. No, el Señor nos ha llevado a la iglesia por un proceso desde su inicio. Dios hace su obra de manera progresiva para hacernos crecer y llevarnos a la madurez, a la estatura del varón perfecto que es Cristo, para maravillarnos de su majestad. Hoy, de nuestra parte, hay esperanza. Hay expectación, hay victoria, hay anhelos de parte nuestra. Y también hay sabiduría de lo alto. Hemos visto promesas cumplidas y hemos sabido, porque está escrito, cómo Dios se goza en tomar a su iglesia y la va transformando. En la parábola del sembrador, la semilla crece sin que el sembrador sepa cómo crece. Asimismo, con la levadura, quien la puso en esa masa y al otro día la vio crecida, no supo cómo, pero lo vio. La palabra de Dios llega y lo impregna todo. Impregna tus pensamientos, impregna a tu familia, a las personas donde tú puedes ser buena influencia en tu trabajo. Lo mismo con tus amigos y amistades. Pero también la palabra de Dios se impregna en tu ocio, en tu pérdida de tiempo, lo va transformando. La palabra de Dios impregna hasta tu música, tu estilo de vida, tu dinero, tus planes, tus sueños, y te cambia amistades que no convienen, al novio que tampoco cree en el Señor, etcétera, etcétera. Lo impregna todo y tú vas notando esos cambios para bien. Y por último, vamos a ver la similitud de un final glorioso. En el libro de Daniel, que yo les expuse ayer, que espero que hayan leído todo el capítulo 4, habla del rey Nabucodonosor. Y dice en ese pasaje que él tiene un sueño donde él es un árbol muy grande y que entre otras cosas los pájaros vienen a él y hacen nidos sobre él. Él sueña que Babilonia es un gran árbol que cubre toda la tierra, que su imperio cubre toda la tierra y que los animales del campo viven bajo sus sombras. Pero en su sueño también baja un ángel y le dice
y dice, talen el árbol. Claro que Nabucodonosor no era ese gran árbol, era en realidad un símil del Evangelio donde todos encontramos refugio bajo sus ramas, donde muchos de nosotros somos esos pajarillos. Es ahí donde encontramos cobijo, sustento, alivio, compañía, protección y muchas cosas más. Tal vez tú digas, oye, Male, pero yo todavía no veo ese final glorioso. Y es verdad, aún no lo vemos del todo. Empezamos a gustarlo desde el día de nuestro nuevo nacimiento, ¿a poco no? Aunque no lo vemos, ya lo saboreamos, ya lo estamos viviendo. Porque el reino de Dios vino, Jesús vino, el mismo Juan el Bautista lo anunció cuando lo vio. Antes de verlo dijo, acérquense, acérquense, porque el reino de Dios ha llegado, se ha acercado, ya está aquí, arrepiéntanse. Y hoy como nunca antes, su regreso está más cerca que nunca. Lo creas o no lo creas. En la oración del Padre Nuestro que nos dejó el Señor, ahí en Mateo 6, oramos, venga tu reino, y vivimos en esa realidad, pero no en su totalidad. El reino de Dios ha llegado, pero todavía no totalmente. Porque la iglesia, o sea, nosotros, somos el campo de expansión para su reino. Porque el Rey, o sea, Jesús, estuvo entre nosotros. Él ya estuvo, por eso es que su reino ya estuvo aquí. Porque Él se fue, pero ahora su reino sigue aquí y está el Espíritu Santo que Él nos dejó y habita en cada uno de nosotros, en nuestros corazones, habita en nuestro espíritu. Esta es la realidad presente, porque la palabra es lumbrera a nuestro camino. Es lámpara a nuestros pies, dice la palabra, que más bien la Biblia dice que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Porque ya tenemos, porque hablo de que el reino ya está aquí, porque ya tenemos la esperanza de vida eterna. Claro que el reino ya está presente. Porque gustamos de la comunión con nuestros hermanos. Ya está presente porque nuestras oraciones por la intercesión de Jesús llegan ya hoy al Padre, están llegando siempre desde que el Señor ascendió, se sentó a la diestra del Padre a interceder por nosotros. El reino de Dios, disculpen, ya está aquí, porque en Cristo hemos vencido la muerte y el pecado. Ya está aquí porque ya somos ciudadanos de los cielos. Lo único que falta es que Él venga por nosotros y nos lleve a su casa. Nos cambie el código postal. Es una realidad que el reino de Dios está aquí porque hoy somos sus embajadores. Somos el cuerpo de Cristo.
Somos sus hijos muy amados. Anhelamos estar ahí sentados a su mesa. ¿Se acuerdan de la parábola de la invitación a la cena? Nosotros ya estamos dentro, pero todavía nos falta. Queremos estar ahí ya, anhelamos, pero de alguna manera ya estamos sentadas a su mesa. El Señor, recordemos que fue a preparar morada para nosotros, y ahí es donde queremos estar de manera definitiva con Él. Y aunque Satanás aún está activo, recuérdalo, está muy activo, pero sabe que le queda poco tiempo de vida. Nosotros tenemos como guía, consuelo, abogado, compañero y mucho más al Espíritu Santo, a Dios mismo. Lo tenemos y es una realidad, aunque no lo veas, aunque no lo sientas, Él está aquí. Actualmente estamos peregrinando como su pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto, pero en espera de su regreso majestuoso, chicas. El reino de Dios está presente y aún está viniendo. Está creciendo como la mostaza y la levadura hasta ser totalmente consumada la obra del Señor. Por último, en Hebreos 12:28, el Señor dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Mediante ella, sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. El Señor vino como un humilde cordero y volverá como juez, como el león de la tribu de Judá con sus legiones de ángeles. El Señor viene muy, muy pronto a juzgar a vivos y a muertos. Y toda la iglesia dice: sí, ven, Señor. Con esto doy por terminada estas dos parábolas. Yo sé que Dios ha tocado nuestras vidas, nuestra conciencia, que el Señor nos despierte. Queda poco tiempo para qué. Queda poco tiempo para, como yo decía en otra parábola, aunque sea empujones, traigan a la gente a la invitación que el Señor les está haciendo. Tenemos una tarea muy importante por delante y no es la tarea que hemos hecho años atrás durante toda nuestra vida. La tarea, aparte de amar y cuidar a nuestra familia, es que dejemos de quitar la mirada de nosotros y ponerla en el prójimo. Ya Dios nos habló de la ayuda al prójimo. El Señor no es casualidad el orden de estas parábolas. Y yo decía, pues, ¿por dónde empiezo? Y me doy cuenta cómo de una manera secuencial el Señor nos ha ido llevando a encajar en las parábolas y a entender cómo es el reino de Dios. La realidad es que tenemos la gran comisión y no todas la están obedeciendo. Es una sensación hermosa cuando obedeces a Dios y llegas y te das cuenta que lo que Él te dijo que hicieras funcionó, y llegas a casa y dices: Señor, gracias porque fue tal como me lo dijiste. Y eso te llena de un gozo indescriptible que nadie te lo puede dar, ni el dinero, ni la familia, ni nadie.
ese gozo de llevar un alma a Cristo no tiene precio. Las invito a que sigan trabajando para el Señor. Las invito a que no dejen de leer, de orar, de doblar sus rodillas, de pedirle al Señor hoy como nunca por esa familia que no ha reconocido del todo al Señor Jesús, que no se ha comprometido con Él. Y pues sigamos unidas hombro a hombro. Yo creo que el día de mañana suspendemos la hora de oración, pero les avisamos en el grupo si se suspende o no. Quedamos despedidas, las amo, que Dios me las siga bendiciendo. Me despido de todas ustedes, que Dios me las bendiga. Hasta luego, bye.